Buenas. Estamos en Portobello Road Market en Notting Hill. Hoy es sábado, es el día que está el mercado de antigüedades de Notting Hill. Vamos a visitar el mercado y toda la zona. Es el último día que vamos a estar acá en Londres, así que les vamos a mostrar un poco cómo es el lugar. Para llegar a Notting Hill desde el centro de Londres, una de las opciones más simples es salir desde Oxford Circus en bus. Desde acá pasan varias líneas que van directo hacia el oeste, pero una de las más prácticas es el bus 94, que conecta West End con la zona de Notting Hill. El recorrido es interesante porque va dejando atrás el Londres más comercial y turístico, y de a poco empieza a cambiar el paisaje, menos carteles, menos tiendas globales y más barrios residenciales. Dura unos 25 a 30 minutos dependiendo del tráfico y conviene bajarse cerca de Notting Hill Gate o directamente en alguna parada sobre Portobello Road, según desde donde quieras empezar a caminar. El mercado nació en el siglo XIX como un mercado de venta de frutas y verduras. Y bueno, finalmente con el tiempo se convirtió en el más importante de la ciudad. Durante buena parte del siglo XX, esta fue una zona popular, con mucha inmigración, especialmente caribeña. Recién en las últimas décadas, Notting Hill se transformó en uno de los barrios más caros y deseados de Londres. Los sábados todo gira alrededor del mercado de Portobello Road, que es cuando el barrio está en su punto máximo de movimiento. El mercado de Portobello Road es uno de los mercados de antigüedades más grandes y famosos de Europa. Funciona durante la semana, pero el sábado es el día clave, cuando aparecen la mayoría de los puestos especializados. Acá no se trata solo de souvenirs, se venden objetos con historia real, relojes antiguos, cubiertos de plata, cámaras fotográficas viejas, mapas, grabados, discos, libros y todo tipo de curiosidades. Muchos de los vendedores son comerciantes de toda la vida, algunos con puestos heredados de padres o abuelos. Por eso, el mercado mantiene un aire bastante auténtico, más allá de la cantidad de turistas. Si ves algo que te gusta, conviene preguntar precio y decidir rápido. El regateo existe, pero es leve, nada exagerado. Y aunque muchos aceptan tarjeta, todavía hay puestos que trabajan solo en efectivo. El mejor horario para recorrer las antigüedades es entre las 9 de la mañana y el mediodía. Después, el mercado sigue, pero se vuelve más caótico y aparecen más puestos de ropa y comida. Bueno, acabamos de ver la librería de Notting Hill que sale en la película famosa de Julia Roberts y Hugh Grant, que parece mucho más chica de lo que se ve en la película, pero según dice ahí, es exactamente esa, y es además el interior es el de la película.
Pero vamos a ir para allá. Vamos, Venga. llévanos. Resulta que la película básicamente puso en el mapa esta zona de Notting Hill porque hasta antes de la película era turísticamente nula la zona y ahora realmente es un caos. Todo eso es la cola para entrar también a ese lugar azul que muy inteligentemente es un café dependiente del bookshop. Así que la verdad que está lleno de gente. Nacho. Bueno, llegamos a donde quería llegar Nacho, que es el lugar donde está la comida. Hay comida de todos los países del mundo acá. Nacho quiere comprar unas papas fritas que ahora les voy a mostrar. A partir del mediodía, Portobelo cambia de ritmo y entra la parte gastronómica. La cantidad y oferta de comida es enorme y muy variada. Hay puestos caribeños, italianos, asiáticos, vegetarianos, dulces, café, platos para comer al paso. No es un lugar para sentarse tranquilo, sino para agarrar algo y seguir caminando. Los precios son razonables para Londres, en general entre 7 y 12 libras por plato. En la mayoría de los lugares aceptan tarjetas, aunque siempre conviene tener algo de efectivo. Muy bien, bueno, acá terminamos esta visita al mercado de Notting Hill en Portobelo Road. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscríbanse al canal y pongan comentarios sobre el tema. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Una cosa más, para volver, una opción muy práctica es caminar hasta la estación de metro Ladbroke Grove, que queda a pocas cuadras. Desde acá pasa la línea Hammersmith and City, que conecta con varias zonas importantes de Londres, o combina con otras líneas. Es una estación menos concurrida que Notting Hill Gate, lo cual es importante en un sábado cuando el barrio está lleno de gente. En menos de media hora podés estar de nuevo en el centro después de haber recorrido uno de los barrios más famosos y con más historia de Londres.